Muy buenas noches, soy Rodrigo de Buen y me da muchísimo gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida a una emisión más de esta su serie de Semblanzas Deportivas. Como cada lunes, en esta ocasión, desafortunadamente no nos puede acompañar una vez más nuestro compañero y amigo, el maestro Luis Alberto Bolaños López. Continúa la realización de los campeonatos nacionales universitarios de Anuyes y se encuentra en Guadalajara, Jalisco, siguiéndole la huella a los deportistas Pumas por las tierras tapatías en la disciplina de luchas asociadas, me parece que es lo que está llevándose a cabo en estos últimos días y que es ya lo último de esta parte del semestre en relación con estos juegos, campeonatos nacionales universitarios. Esta noche me da mucho gusto saludar y darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, voy a decirlo de la manera más afectuosa posible, un viejo conocido, un viejo amigo, a quien aprecio y estimo mucho, el profesor Enrique Gómez Guzmán. Mi querido Quique, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches, de la disciplina de Fútbol Asociación, entrenador en jefe del representativo varonil de Fútbol Asociación. ¿Cómo estás, Quique? Buenas noches. Hola, Rodrigo, muy buenas noches. Pues muy bien, aquí contento, emocionado de la buena charla que vamos a tener en Siempre, esa. siempre se arman buenas pláticas contigo, amigo, y en esta ocasión, pues sin duda que lo será también, porque se trata ahora de conocer precisamente tu semblanza, semblanza de vida, semblanza deportiva. Y para no perder más el tiempo, vámonos, como ya es costumbre aquí en Semblanzas Deportivas, ¿dónde y cuándo nace Enrique Gómez Guzmán? Nacemos un 3 de marzo de 1976, o sea, ya casi 50 años, en la ciudad de Minatitlán, Veracruz. Allá es de donde surgimos. ¿Y dónde, creciste en Minatitlán? Sí, viví en la ciudad de Minatitlán hasta los 10 años, Ok. justo terminando el Mundial en esas vacaciones del 86. Eh, Decisiones familiares, nos vamos a vivir a la ciudad de Ixtepec, Oaxaca, digamos del otro lado del istmo. Estamos primero al lado de Veracruz, después del lado de Oaxaca, en la misma Tehuantepec. Y ahí estudio de los 10 años a los 18 años que termino el bachillerato. Vámonos por Y partes. Esa primera etapa de niño en Minatitlán, sí, un lugar petrolero, ¿no? muy petrolero, creo, no creo, estoy seguro. Ahí se funda también la primera petroquímica del país. De hecho, nosotros vivíamos bastante cerca. De repente, pues el aroma no era el más agradable por los procesos industriales propios de la petroquímica. Pero sí, allí es donde vivimos en la colonia Gustavo Díaz Ordaz, ¿Dónde que de hiciste hecho es tu del municipio primaria? de ¿El municipio de qué, perdón? Cozoleacaque, Cozoleacac. que es Eh, una población muy cercana, ya es prácticamente están los Cozoleacaque y Minatitlán. ok. Y el calor, me imagino, rico, ¿no? Mucho calor, mucha humedad, cuando llueve, llueve en serio, días, pero bueno, finalmente pues se acostumbra uno, ¿no? Y se encariña uno de donde uno nace, Dicen ¿no? luego, cuando luego dicen hay un norte en Veracruz, es en esa región, ¿no? Siempre es. Hay un norte de Veracruz, seguro afecta aquí en la Ciudad de México, pero por allá está la cosa un poco más intensa. ¿Dónde hiciste tu primaria allá en Minatitlán? Allí mismo en la escuela Leona Vicario, allí estudié hasta el cuarto grado de primaria y ya después en Ixtepec, el Colegio Morelos, Y hice esos, el quinto y sexto. en esos primeros años, perdón, ahí en Minatitlán, ¿cómo era el niño Enrique? Tanto en la escuela como fuera de ella, ¿cómo era el niño Enrique? En la escuela me iba bien, la verdad es que en la escuela me iba bien. No sufría con las materias, sin ser un niño extremadamente dedicado.
aprendí por ahí, encontré que si hacía yo mi tarea rápido podía salirme a la calle. Entonces también fui un poco vago, en el sentido de que podías jugar en la calle en ese momento y allí donde vivíamos. Entonces era hacer mandados, lo que nos tocaba hacer de la casa, comer, tarea, un pequeño descanso, poca televisión. Sí me gustaba ver las caricaturas, pero prefería salirme a la calle a jugar a cualquier cosa. Obviamente mucho tiempo fútbol, pero jugar con mis compañeros, mis amigos, vecinos. Es decir, que el trato y el contacto con la pelota se dio desde temprana edad. Sí, sí, realmente, bueno, mi familia es beisbolera. Realmente fui de los rebeldes Sé que que les además la gustó. región es beisbolera, ¿no? Sí, tengo primos, mis tíos, que les gustaba más el béisbol. Siempre hubieron comentarios de ¿qué haces en el fútbol? ¿No? Regrésate al béisbol. Jugué un poco de béisbol, pero me gustó más la pelota de fútbol y era jugar ahí en la calle con mis amigos, amigos de mi hermano. Y pues en eso me pasaba la tarde, ya regresaba bastante, bueno, hasta que nos iban a traer, ¿no? La verdad. No era que a veces regresara uno por su propia voluntad. Y pues ya a cenar, a bañarte y al día siguiente, ¿no? A la escuela. Dices que a los 10 años, en el 86, justamente el año del Mundial aquí en México, se da este cambio de residencia, este cambio de domicilio, hay cuestiones familiares, a Ixtepec, a Oaxaca. ¿Y nos decías dónde terminaste la primaria? En el Colegio Morelos, se llama Colegio Morelos, un colegio donde las maestras son monjas. Entonces al principio también me costó un poco de trabajo, ¿no? De venir de una escuela pública, pues hay disciplina, pero de repente se permitía, no sé, el ambiente podía ser un poco más flexible. Y bueno, con las monjas había que estar más tranquilo, más quietecito. Y No te pues imagino lo en un lograba. colegio de monjas. Sí, pero bueno, te digo que la parte escolar, a la hora de la escuela creo, pues tal vez inquieto como cualquier otro niño, pero trataba de poner atención, porque no me gustaba repasar. Entonces sí, en las clases trataba de poner atención, aprendía lo que aprendía, hacía mis tareas y listo, ¿no? Y para tener la tarde para hacer otra cosa. De la primaria En damos Ixtepec el sí brinco a ya la secundaria. De la primaria damos el brinco a la a la secundaria. escuela, Y pues esta es una etapa importante, sí. es el inicio de la adolescencia. ¿En dónde hiciste la secundaria? Ahí en Ixtepec, en Oaxaca. ¿Dónde hiciste tu secundaria? Y ahora lo mismo, ya no es cómo era el niño Enrique, ahora cómo era el adolescente, el jovencito Enrique. Estudié la secundaria federal diurna, la Escuela Secundaria Federal Diurna, Constitución de 1917, y en la secundaria empecé a ser un poco más latoso. Algunas veces tuvieron que llamar a mi mamá, a mi tía, que era mi tutora, por mala conducta, algunas con referencia a la pelota. Había hora libre, nos poníamos a pelotear afuera del salón, entonces hacíamos ruido, entonces otros profesores que sí tenían clase, pues nos llamaban la atención, nos castigaron, no hacíamos caso, o bueno, hacíamos caso en ese momento, pero de repente otra vez éramos insistentes, ¿no? Entonces, pero creo que hasta ahí no de temas mucho más graves. Eh, pues ahorita que lo preguntas, todo con referencia a la pelota. Algún día rompimos algún vidrio, eh, alguna, bueno, la subdirectora, me acuerdo de ella, me llamó la atención que por qué ponía yo a jugar la pelota y puso de ejemplo a otro compañero que en la hora libre le gustaba la música y practicaba con una pianola, con la flauta. Y me dice, es que a él le gusta la educación artística, y yo respondo, le dije, me gusta la educación física, yo estoy con la pelota, entonces tampoco está.
pero me dijo, no, pero aquí no, en fin. Entonces, pues más se enojaban a veces por estar respondiendo. Y en la parte de esta parte como de disciplina que nos cuentas, pero ya en la parte académica escolar, en la secundaria. Sin ser el alumno más destacado de la clase, iba bien. Insisto, mis conflictos con la escuela llegaron hasta la licenciatura, yo creo, cuando pues la velocidad de la academia es mayor y yo no tenía el hábito de leer, de repasar los temas que veía, yo hacía poco atención con eso. Y ya en la facultad me empecé a dar golpes contra la pared porque de repente los temas eran y más complejos, obviamente, ¿no? Estudiando ingeniería, pues, Ya llegaremos a ese punto, no te me adelantes, como buen es armador, como buen mediocampista y armando y dando, soltando y rápido. distribuyendo el juego rápido. Pero antes de eso, antes de dar ese brinco, el Sí. bachillerato, llega el momento, pasa la secundaria, llega el momento del bachillerato. ¿Dónde hiciste tu bachillerato? En el Cobao, se llama en el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, y eso lo estudio en una población, no en Ixtepec, una población que se llama El Espinal, Oaxaca, a 30 minutos en transporte público de Ixtepec. Mi familia consideraba que esa escuela en ese momento tenía un buen nivel académico, y bueno, fuimos para allá. Ah, ahí me interesó también porque, bueno, en la primaria, sobre todo ya en Ixtepec, en Minas no, en Ixtepec ya formé parte de los equipos o del equipo de fútbol, ¿no? De la selección del colegio, Ok. jugábamos contra otros colegios, en la secundaria también, y en la prepa había un buen entrenador, nos fuimos para allá. Alguna vez jugamos la secundaria contra la prepa, porque para esto yo estudié en el turno de la tarde, entonces mis compañeros de la secundaria ya eran más grandes. Nos alcanzó para jugar con el Cobao, por cierto, les ganamos. Este, pero ya luego entré al Cobao y uno de los intereses fue participar con el equipo de fútbol y pues así lo hicimos. Alguna vez me tocó un nacional en Colima, en la ciudad de Colima, que habrá sido en 92, yo creo. Entonces, representando en ese momento al estado de Oaxaca. Íbamos con el Cobao, pero representando al estado de Oaxaca. Ok. Oye, ¿y de qué jugabas en esa época? ¿Cuál era tu posición? Allí jugaba de medio más defensivo, jugaba de medio por el centro, algunas veces de central y tras menos de lateral, pero como que en esas tres posiciones fueron de O sea, tu mi labor clima. siempre ha sido de media cancha hacia atrás. Sí, sí, más defensivo, Ok. más ¿Y por qué? No, 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 ¿por así eran tus características o no te llamaba la atención ir al frente o... de eso sí lo recuerdo. En Minatitlán, el papá de algún amigo, de algún vecino, así organizaban a los equipos, él hizo el equipo, el señor Bernabé, me acuerdo, que paz descanse, me puse delantero y para los de la edad era un poquito más alto, ¿no? Del promedio. Pues creo que no pateaba mal la pelota, en fin, a la hora de jugar en la calle sí me atrevía a driblar y hacer todo esto, ¿no? Siempre jugabas 3 contra 3, 5 contra 5, le hacías de todo un poco. Pero ya en el 11 contra 11, solito me fui yendo para atrás en esta indisciplina que tenemos de niños, pues te vas acomodando donde justo, ¿no? Te sientes más cómodo y me fui yendo para atrás y me sentí más cómodo defendiendo la portería que atacando la otra. Entonces, pues fue gusto, finalmente, que me gustó estar más de defensa. ¿Y qué recuerdos tienes de esa etapa del bachillerato, tanto en la parte escolar como en la parte deportiva? Pues bonitos recuerdos, creo que muy buenos amigos allí en Ixtepec, en Espinal, bueno, de la secundaria ya empieza uno con el noviazgo,
con una novia, con el fútbol hasta el bachillerato, y eso fue un año porque luego el entrenador dejó de estar. Luego llegó otro que era un excompañero, a lo que voy, entrenaba por las tardes, trataba de entrenar en las tardes, entonces ir a la escuela en la mañana, regresar, comer y volver a ir a la escuela, que te digo que no era en la misma ciudad. Entonces empecé más o menos a hacerme de esa disciplina de llevar la escuela junto con el deporte. Y bueno, ya empiezan también otro tipo de actividades, ¿no? De salir con los amigos, de tener novia y las cosas que tiene uno que hacer en casa. Claro. Entonces ya está uno ocupado todo el tiempo, pero divertido. Y es justo aquí en el bachillerato donde, pues al final uno tiene que, de alguna manera, elegir qué carrera o qué profesión o qué actividad para el futuro. ¿Cómo fue en tu caso la elección de lo que tenías interés en estudiar? Y viviendo en Oaxaca, ¿cómo es que, cuéntanos por favor, cómo fue pues la charla, la plática con la familia para si la UNAM fue tu primera opción o si pensabas estudiar en Oaxaca? No sé, cuéntanos cómo, porque esa parte, fíjate, te conozco de hace muchos años y no sé cómo es que llegas a la UNAM o cómo es que eliges llegar a la UNAM. Primero, pues tenía el sueño de ser jugador profesional. Y en provincia la visión que se tenía era que, sobre todo, bueno, que en mi casa, mi madre, que enviuda muy joven, ella sí nos dijo, lo único que yo les puedo apoyar, y que además es muchísimo, o fue muchísimo, fue la escuela. Voy a apoyar con una escuela y listo, ¿no? Entonces, mis hermanos salieron también de allá, uno a Querétaro, mis otras dos hermanas aquí a la Ciudad de México. Entonces yo en esta búsqueda del fútbol profesional, y creíamos que al estudiar en la UNAM tenías más posibilidades y tal, entonces es por eso que hago yo el examen para entrar a la licenciatura aquí a la UNAM. Me gustaban más los números, la física, la matemática, entonces quería yo al principio ser, bueno, se me ocurrió físico-matemático, no sabía qué hacían, alguien me dijo, pues o eres profesor o investigador, y yo en ese momento me negué a ser profesor, dije, no, yo no quiero ser profesor, y ahora al final de alguna manera eso es lo que hago. Y elijo una de las ingenierías, no había una gran pasión por una, pues, no tan de Tin Marín, ¿no? Pero sí, bueno, la eléctrica, electrónica, había llevado electricidad como taller en la secundaria, entonces había un poco ese gusto por la electricidad, y afortunadamente me quedo en la carrera que elegí, y así es como... ¿Te acuerdas dónde, a ver, decías esta parte contigo son 4 hermanos? Sí. ¿Y qué lugar ocupas tú? El último. El más chico. Soy el cuarto, soy el menor, exactamente. Okay. Mi hermano el mayor, Fernando, mi hermana Claudia, mi hermana Iliana y yo. ¿Y una de tus hermanas había venido acá, a México? Sí, mis dos hermanas, a mi hermana la mayor en ese tiempo no le permitieron hacer examen, ni siquiera le dieron la ficha. Ella 4 años más grande que yo, porque pues estaba el tema de que la gente estudiara en los estados de donde habían hecho su bachillerato. Entonces la carrera que ella quería estaba en el estado de Oaxaca, entonces le negaron el examen, ¿no? Hacer el examen, pero finalmente ella estudió en la Universidad Pedagógica, aquí en la Ciudad de México. Mi otra hermana, a ella ya le permiten hacer el examen, pero la primera opción, que ella quería estudiar Derecho, creo que no se la dan, y le dan Historia, que era su segunda opción, pero también hace examen de Derecho en la UAM,
y queda en la UAM. Ok. Entonces, ellas llegaron antes que yo aquí a la ciudad y Y bueno, cuando ya, tú haces el proceso para el examen, ¿te acuerdas dónde hiciste el examen? más o menos, pero no, era una prepa o secundaria por División del Norte. Ok. No recuerdo bien, En alguna escuela incorporada, seguramente. sí, fue la primera vez que yo vine a la Ciudad de México, cuando vine a tramitar fichas. O sea, yo no conocía la Ciudad de México, digamos, ahí a la zona de aspirantes y todo esto. Me compró mi hermana, fui con mi hermana, una guía, eh, y con eso fue con lo que me apoyé. Traté de resolver lo más que pude, no la terminé, la verdad. Y ya la siguiente fue el examen y ya esperar resultados y apareció publicado. ¿Qué Que sentiste por cierto, mi cuando, hermana perdón, primero no estuvo tan agradable porque mi hermana la mayor lo buscó y me dice, no está tu número. Y yo, no, ¿cómo que no? Vamos a buscar bien. Finalmente el número era una secuencia numérica, estaban en orden. Yo dije, para que no haya error, voy a revisar todos los números. Y hasta que vi, sí, efectivamente aquí está mi número de ficha, sí estoy aceptado y ya. Estamos en Mina con mi mamá, ¿de acuerdo? Y pues nos y alegramos, ¿no? También mi mamá siempre quiso que alguien estudiara en la UNAM. Hay un respeto, ¿no? Por la UNAM hacia el interior de la República, o al menos hablo de donde yo vengo. Siempre es, bueno, quien estudia en la UNAM, ¿no? Tiene cierto mérito claro. pues, por llegar a la mejor universidad de nuestro país. Y es cuando, una vez aceptado, pues ya te dan fecha para el inicio del semestre y vienes a la Ciudad de México. ¿Dónde vivías? ¿En qué rumbo de la Ciudad de México vivías cuando llegas a ingresar a la escuela? Cuando llegamos, una tía y un tío eran, mi tío fue doctor, bueno, doctor, pero trabajó para Pemex, entonces trabajó allí cerca de los Pemex de Picacho, tenían un departamento en la unidad que está arriba, Y- ahí muy cerca del hospital de Pemex, Muy bien. periférico, no me acuerdo ahorita el número. Sí, sí, sí. Y llegamos ahí, mis hermanas antes que yo llegara rentaban en una casa para señoritas o mujeres, estudiantes, que está en San Jerónimo, que lo atienden unas monjas. Y bueno, ya en ese momento nos fuimos aquí al departamento de mis tíos, que ellos ahora estaban en Mixtepec. Y ahí estuve los primeros 2, 3 años, no recuerdo cuántos fueron, o más, pero llegamos ahí a la ¿Y, zona de Picacho. y qué sensaciones te dio, te despertó cuando entras a la carrera? No sé si ya habías conocido antes Ciudad Universitaria, el llegar a CU, el llegar a la Facultad de Ingeniería, y viniendo de provincia, porque de alguna manera un poquito me pasó similar a mí, a pesar de que a lo mejor a diferencia tuya, yo sí conocía CU de antes, pero no había vivido en la Ciudad de México, no estaba familiarizado con la ciudad en su momento. ¿Cómo fue para ti ese cambio de venir de Oaxaca, de llegar a la Ciudad de México, de encontrarte con este monstruo que es la Ciudad de México y que dentro de ese monstruo hay una ciudad que es para universitarios? Y pues toda esta cuestión, ¿cómo fue para ti el entrar a clases, el empezar la carrera? Y cuéntanos también qué pasó con la parte deportiva. No, pues entrada a la UNAM, entiende uno que es la universidad más grande del país, puedes leer datos, ¿no? Hay tantas facultades, hay la población estudiantil es de tantos, pero no te lo imaginas, o sea, o bueno, en mi caso no lo visualizas y te puedo decir que Ciudad Universitaria pues sí me empezó a impresionar, pero me impresionó durante años porque no la conoces en los primeros meses, ¿no? O sea, mi recorrido era bajar a Periférico, en Insurgentes cambiarme de pecero, bajarme en la entrada
trabajo social, atravesar parte de contaduría, trabajo social y anexo. Y el regreso igual, ¿no? Y además no conoces a nadie, pues es casi andar un momento solo, pues no te mueves para ningún otro lugar. O en mi caso, yo nada más a la escuela y para atrás. Obviamente entro a una biblioteca del anexo, que en ese momento era chiquita, pero nada que ver con la biblioteca a la que yo iba a la secundaria o a la prepa, donde pedías libro y alguien te lo daba, ¿no? Porque obviamente la cantidad de libros es pequeña. Y aquí, para empezar a buscar un libro, para encontrar un libro, no entendía yo la numeración y todo esto, el número de colocación, y es un número al final, letras, números. No conocía yo a nadie, me daba pena preguntar, entonces encontrar un libro, por ejemplo, me tomó al inicio mucho tiempo. Ya. Y más por no preguntar. Ya después me fui atreviendo porque digo, si no, nunca voy a encontrar el libro en una semana. Es un tronco Entonces, común al principio ahí en ingeniería, ¿verdad? sí, y todas las carreras en ese tronco común estamos en la parte del anexo, ¿no? Que está a un costado de contaduría. Ya después vas al edificio principal, que está cerca de arquitectura, ¿no? Cerca de las islas. Sí. Pero incluso el edificio principal lo conocí mucho tiempo después. No iba yo ahí a nada. Entonces, pues sí, ya luego aprendí a llegar por el metro Universidad, y con el afán de conocer, procurar, me gustaba caminar, o me gusta caminar, entonces siempre desde el metro Universidad me iba caminando al anexo o al principal cuando ya empecé a tener clases en el principal, ¿no? Y de allí vete caminando cuando ya empecé a entrenar fútbol rápido, o con los de ingeniería a la zona de campos después de Insurgentes, y ahí es donde ya empieza uno a dimensionar, bueno, yo a dimensionar lo que es en verdad ciudad universitaria, y eso que hay muchos espacios que no tengo yo que recorrer. Pero sí es, además de ser hermosa la ciudad universitaria, es enorme. Y entonces, es que me trato de imaginar al joven Enrique en adentrándote dentro del mundo de la UNAM, dentro del mundo de Ciudad Universitaria, asistiendo a las clases, Sí. pero con el gusanito siempre del fútbol. Y mencionaste hace un momento que pues parte de la intención para entrar a la UNAM era para buscar la posibilidad del ser futbolista profesional. ¿Cómo te vas dando cuenta que pues no era así? Esa parte quizás. ¿O hiciste alguna Bueno, prueba? sí, pero ya tiempo después. Ok. O sea, Primero, al principio sí muy abocado a la parte, a agarrarle la onda a la ciudad, a agarrarle la onda a la cuestión escolar. ¿Y bueno, cuánto tiempo pasó para que te involucraras en algún deporte dentro de la UNAM y buscaras esa opción que era tu idea en un inicio del fútbol. del fútbol? Pues no pasó mucho tiempo. En el primer semestre me fui a las pruebas de la Facultad de Ingeniería. Un compañero, Mariano López, por allí platicaba con otro compañero que era de Navojoa, Gabriel Félix, y estaban hablando que habían ido a las pruebas de fútbol y que, en fin, ¿no? Cómo les estaba yendo. Y yo, por escucharlo, fue que les empecé a preguntar: ¿y cuáles pruebas? ¿Y dónde? ¿Y de qué hablan? No, que de ingeniería. Y ya me empezaron a explicar. Me dijeron, había unos cartelones allí pegados. Nunca los volteé a ver, no los leí, no me enteré. Y el amigo de Navojoa me dice, pues vamos mañana, nos vemos en el estadio, y de ahí nos vamos caminando para los campos de arriba, los de tierra, me acuerdo, al campo número 4. Ujú. Y era el último día, o creo que ya ni recibían gente a prueba en ingeniería, pero pues yo me metí. Recuerdo que preguntaron quiénes son defensas, porque se hizo un amistoso contra la Facultad de Derecho, y casi nadie levantó la mano de defensa. Yo, pues yo soy defensa.
¿no? Yo primero dije, voy a ir de medio, que era lo que hacía con más frecuencia. Y ya el que estaba encargado me dice, ¿cuál es tu nombre? Ya le doy mi nombre, me dice, no estás en la lista. Le digo, no, pues es mi primer día. Y ya no, es que ya no se puede porque todos ya llevan casi un mes y no sé qué tanto. Yo pues hasta ahorita me enteré, ¿no? No sabía nada, soy de primer semestre. Y ya me dice, bueno, vamos a hacer una excepción, tal, ya me anotó y ya jugué el Interfacultades del primer semestre. Allí conozco a otros amigos, a José Luis Esparza, con quien fuimos primero a hacer pruebas, y después él fue el que me platicó de las pruebas para el equipo representativo, con el profesor Juan Manuel Calderón. Así es. Vamos, nos quedamos, pero a mí me agarra, bueno, de repente o sufría de vías respiratorias. Entonces en la ciudad me dio una tos severa y en un ejercicio me ve el profesor Calderón, me dice, ¿sabes qué? Sal del entrenamiento, estás enfermo, por mí, ¿no? O sea, me dice, así no puedes seguir entrenando, vente pasado mañana. Ok, gracias. No, seguí mal, casi al final del semestre se me empezó a quitar esto y ya mi amigo me dijo, no, ya definieron al equipo, ya fuimos a tal competencia o vamos a ir a tal competencia y tal. Y pues ya no me atreví a regresar con el profesor Calderón y otro amigo es quien me invita a intentarlo con el equipo de fútbol rápido, con el profesor Juanito Rodríguez Con y el otro Edmundo Juan. Chávez. Otro Juan, exactamente. Y ya es cuando empiezo en el representativo universitario. Bueno, estuvimos en el representativo de la facultad y ya de ahí nos fuimos a fútbol rápido. Realmente. Estoy viendo por la hora, mi estimado Quique, que si queremos llevar a buen puerto este barco, la plática contigo va a tener que ser en dos programas, porque no quiero acelerarme y hay mucho que poder platicar contigo. Entonces, Sí, porque ya estamos llegando a la recta final de esta emisión y falta mucho, mucho por poder platicar contigo. Entonces, vamos a llevárnoslo a leve y si tú lo permites, si estás de acuerdo, nos ponemos de acuerdo posteriormente para una segunda parte y hacerlo de manera calmada. Y entonces esta primera emisión vamos a tratar de abarcar lo más que se pueda de esta etapa estudiantil, de esta etapa como estudiante deportista de la UNAM, no sin antes, sí. voy a tener que hacer las veces que hace el buen Luis Bolaños cuando está con nosotros, checando el chat aquí, y vaya que tienes traes porra, mi querido Quique. Eh, empezando, Todos. lo primero que Sí. aparece aquí es alguien que seguramente conoces bien, Jimena Urquiza, está viendo el programa, le mandamos saludos. César ¿Quién es? Parra, quién sabe quién será Jimena Urquiza, ¿verdad? César Parra también lo está viendo y él te pone el más grande, el mero mero. Un apodo que si nos da tiempo en esta ocasión o en la que sigue, les puedo comentar cómo surge este Bueno, apodo que me colocaron los jugadores. Alexander Gaitán manda saludos y hace una pregunta ahí. Enrique, buenas tardes. ¿Qué se necesita para entrar a jugar fútbol a nivel bachillerato en fútbol asociación? No sé si le quieras responder de una vez a Alexander Gaitán. Eh, Entrenan de 4 a 6 de la tarde en el campo número 2, el profesor Marco Delgado y el profesor Calderón, y ahí tendrían que hacer sus pruebas, que es para el equipo de media superior. Nada más para aclararle aquí al amigo, yo estoy encargado de los estudiantes de licenciatura, o sea, del nivel superior, pero bachillerato es con estos profesores en ese horario de 4 a 6 de la tarde y ya ellos deciden. Arturo Ambriz Maguey, saludos, Quique, buen entrenador, buen ingeniero, aquí escuchando la plática desde la oficina. Jorge Avilés, manda saludos.
Mira, te manda su nombre aquí, aparece como Escarú Bacanda y luego ya dice, tío, hola, soy Cristian Ogán. Mi sobrino, el hijo de mi hermana, Claudia, Y mi dice, hermana mayor. y él, Escarú Bacanda, dice, el examen fue en el Colegio Madrid, hermano, Ah, tu examen de por admisión. eso yo decía que más para allá. Con ella era la que me acompañó en esa ocasión. Dirceu Becerril, ájale, saludos al profe Gómez, el diablo. Otro apodo también de algún equipo, de otro equipo del París. Saludo a toda la gente del París. Ahí jugamos como 15 años, creo. Norma Ruth Alonso Gómez, felicidades, primo. Escuchar parte de tu vida es interesante y que sigas cosechando muchos frutos dentro del deporte. Y ya se pusieron ahí a platicar ella, Norma Ruth, con Escaruba Canda, aquí en el chat. Anda. Sí, imagino. ¿No? Y bueno, pues ya te invito para que cuando finalice el programa puedas darte una vuelta al chat de la plataforma de Sí, Facebook de Deporte UNAM ahí para que les mandes saludos y les puedas responder de manera personal las preguntas que te están haciendo. Aquí, Alfonso García dice, los viernes en ingeniería eran divertidos. muy divertidos también. Decías algo que me llama la atención porque en esta parte como pues, un poco, desde que te conozco, te tomas las cosas serias, pero a veces no tan serias y eres alguien como que las cosas las haces ver no tan difíciles como uno pudiera a veces imaginar, ¿no? Y eso me da la impresión de que es como hasta una como actitud de vida, o sea, de sí, la cosa está difícil, está dura, está complicada, pero tú le pones buena cara, ¿no? Y decías hace unos minutos, cuando platicabas lo de secundaria y preparatoria, tengo facilidad para las matemáticas. Te admiro porque yo esa parte nunca la tuve en mi vida académica y por eso estudié lo que terminé estudiando. Pero me llama la atención eso porque te animaste finalmente a entrar a una licenciatura en una rama de la ingeniería y a estudiar ingeniería eléctrico-electrónica. Entonces, pues no sé si sean demasiado áridas o demasiado sencillas o cómo las quieras ver, las matemáticas que te tocaba ver a ti y que en esta como que facilidad que dices que tenías, ya estando en la carrera, ¿sí lo sentías así? No, bueno, los primeros temas sí, ¿no? Porque es un repaso de álgebra, cálculo y las cosas que aprendí en el bachillerato, pero todo se empieza a ser más complejo y e insisto, ¿no? Y lo confieso o me reconozco así que no tenía el hábito de repasar, entonces de repente el examen cuando es tal fecha, ¿no? En general los profesores te los programan. Entonces, 2, 3 días antes, a ver, ¿qué temas? Y no, cuando veía ya era medio cuaderno, ¿no? Entonces, en 3 tardes, noches, a veces no era el tiempo suficiente. Y bueno, en fin, era buscar la forma de estudiar. Sí se fue haciendo más complejo. Eh, pues ahora sí que hay matemáticas hasta el nivel que quieras. Entonces, en ingeniería, pues es un nivel elevado de matemáticas, pero me sentía más a gusto con eso que, por ejemplo, con una carrera de humanidades. En ese Ok, momento leer un libro, teorías así, humanísticas, no me interesaron mucho en ese momento. Entonces dije, pues lo que me agrada un poco más de la academia, pues es esto. ok. Y ¿Cómo se fue así llegamos. dando tu desempeño escolar con el desempeño deportivo que ya nos contaste? Estabas ya primero con el equipo de tu facultad de fútbol rápido y después te invitan o vas al representativo de fútbol rápido de la UNAM con el profe Juanito. Sí, pues me empezaba a costar trabajo. Obviamente me gustaba más ir a entrenar o jugar.
A veces también faltaba, ¿no? También faltaban los entrenamientos por la escuela o por actividades sociales. Eh, pero sí fue siempre como tratar de llevar ambas cosas de la mano. Mi desempeño académico, honestamente, no era el más brillante, ahora sí no era el más brillante, pero incluso la competencia te obliga, ¿no? A tener un avance académico para poder participar. En alguna ocasión no lo tuve, eso igual más adelante, por allá del 2002, pues yo ya no pude jugar ese año por no tener avance. Pero pues era ese esfuerzo constante. Quiero esto, tengo que hacer lo otro. Y bueno, luego en la carrera, sobre todo las materias de electrónica fueron las que tampoco me agradaron mucho. Ya hacia el final de la carrera, que también me tardé mucho tiempo, las que sí me gustaron fueron las del área eléctrica. Luego en ingeniería están como los módulos para esta carrera eléctrico-electrónica y yo agarré el módulo de ingeniería eléctrica. Y esa me resulta, pues cuando haces algo que te gusta, creo que se te Claro, facilita. Lo hemos claro. escuchado y es algo en lo que también creo. Entonces, ya en la parte de eléctrica sí me gustó, pero ya estaba yo muy metido con el fútbol. Eh, por ahí ya me metí después en Pumitas y empecé con esta parte de ahora entrenar niños. Por ahí el profesor Juanito Rodríguez me decía, sí, él me invitó a ir a Pumitas. Él es el que me invita también a una prueba con Pumas, con el club, pero ya tendría yo 20 años, ya estaba más grande y me dijeron que estaba muy viejo. Y entonces Juan un poco es el de los responsables, o irresponsable, no lo sé, que me invita a ser monitor y me acuerdo de su expresión, pues que cuando hablaba con los compañeros, con los jugadores ahí del fútbol rápido, me dice, tú les dices bien. Entonces, bueno, y Como así que nos se te atrevimos. facilitaba esta parte de enseñanza o de explicación. Y Probablemente. En Pumitas, ¿qué categorías estuviste? Siempre estuve en 8-9. Me gustó esa categoría. Creo que hay un cambio del niño que juega de manera lúdica en su máxima expresión a cuando ya empiezan a entender un poco la formalidad del juego, ¿no? Es esa transición y me gustó, siempre me quedé allí en esa categoría. ¿Ese habrá sido el gusanito para lo que más adelante vendría en el futuro? El haber tenido esa experiencia con los niños te germinó sembró esa semilla para que, lo que en el futuro sería como auxiliar técnico y después como entrenador. Yo creo que sí, porque ahí fue donde inicié con mis pininos. Eh, Puedo decir que en las materias en la facultad, cuando me decían van a exponer y te toca tal tema, sufría yo para exponer frente a clase. Y entonces algo que le agradezco a Pumitas y a los niños que me aguantaron porque seguramente no exponía bien, pero al menos como era fútbol, creo que manejaba mejor el tema y era jugar. Entonces empecé a perder incluso ese temor de exponer ante algún público, ¿no? O tener más confianza. Y ya en las siguientes materias, en los eventos después, ahora hice un posgrado, entonces a exponer al frente de compañeros, compañeras, se me facilitó y lo reconozco, fue por lo que inicié ahí en Pumitas, a tener ahí un foro de pequeñines y pequeñinas, también me tocaron unas chiquillas, pues hablar con ellos, ¿no? Dirigir la sesión de entrenamiento. ¿Cómo fue el desarrollo de esta parte deportiva con el fútbol rápido? ¿Hasta dónde llegas con el fútbol rápido? Porque después tienes una historia con, no, una vez más, una segunda parte con el representativo de fútbol soccer varonil como jugador. Ya llegaremos a la parte de que es entrenador actualmente de ese equipo. Llego al fútbol rápido en el 95, 96.
Y en esa ocasión no habían torneos nacionales de fútbol rápido, fútbol soccer sí. Y es hasta el 97 cuando, desde el 97 se hace la etapa estatal, la etapa regional y la etapa nacional en el 97, que es la primera edición de la universiada como tal. En 1997. En 1997, allá en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y con el equipo de fútbol rápido obtuvimos el tercer lugar nacional. Perdimos la semifinal contra mis paisanos de Veracruz, por cierto, aún lo recuerdo, y le ganamos por el tercer lugar a Tigre. Yo creo que sí. ¿Y cuándo se da tu paso al representativo de soccer? Mi cambio al fútbol soccer es hasta el 2000. Compañeros y amigos del rápido luego se van al soccer, algunos me invitaron, pues este cariño que yo le tomé al equipo y el respeto y cariño que le sigo teniendo a Juanito Rodríguez, pues por eso yo decido quedarme en fútbol rápido más tiempo. Sin embargo, cuando viene lo de la huelga, se hacen unos juegos para ver quién representa a la Universidad de Fútbol Rápido, y gana el plantel de Acatlán. Sí, Acatlán. Yo regreso, yo no estuve aquí durante la huelga. Y incluso iba yo a entrenar a Acatlán con otros amigos de aquí de Ciudad Universitaria, porque decidieron que se iba a hacer una mezcla entre los jugadores de Acatlán y los jugadores de Ciudad Universitaria, y ya estábamos ahí para armar el equipo. Y en enero del 2000 me encuentro a mi amigo Ignacio Beltrán, a Nachito, que él ya estaba aquí con el fútbol soccer, y él es el que me dice: vente para acá, ¿qué andas haciendo hasta Acatlán, viajando diario? Y pues también siempre, o sea, sí me gustó muchísimo el fútbol rápido, pero me gustó siempre más el fútbol soccer. Entonces ya vengo a hacer la prueba. Mi amigo del que te decía, José Luis Esparza, ya era el compañero del profesor Calderón en ese momento. Fue como su auxiliar. Sí. Y entonces ya vengo con el profesor Calderón en el 2000, y ahí empieza mi participación con el representativo de soccer. Y nos vamos a quedar ahí en este programa, si acaso, para que sea la conexión con el siguiente que tengamos, porque en el 2001, que fue tu última participación, con el representativo como jugador activo, pues logran la medalla de oro. La medalla de oro en la Universidad Nacional en Veracruz, que algún significado también habrá tenido para ti el que haya sido en tu tierra, y precisamente contra los locales, ¿no? En la final. Sí, en el 2000 para rápido quedamos en segundo lugar, perdemos la final contra Tamaulipas, que era la sede, y en el 2001 es cuando nos toca ser campeones. Y bueno, a mí me toca ver casi todo el torneo, hasta el segundo juego participé. De ahí la rodilla chafeó y me toca participar desde afuera. Pero sin duda formas parte de este representativo, desde las etapas estatales, regional, nacional, y justamente ahí, ese año es cuando yo entro a trabajar aquí en la Dirección de Deportes de la UNAM. Y eso fue todo un boom, o sea, fue de las primeras noticias que tuve que recabar información y hacer una nota, la medalla de oro del representativo varonil del profesor Calderón. Y aquí ya empiezan a salir nombres que los has dicho a lo largo de esta entrevista, pero que tienen una resonancia al paso del tiempo. Ya decías tú, pues, a estas dos instituciones que son Juan Calderón y Juan Rodríguez en el ámbito del fútbol universitario, así sea el soccer o el del fútbol rápido, en el ámbito del fútbol universitario,
herederos de la trayectoria y la dinastía de don Mario Velarde y de Memo Vázquez, padre. Y dentro del repre, mencionaste ahorita a Nacho Beltrán, que fue, pues creo que en ese año o al siguiente ganador del premio Puma, precisamente por ser el capitán del representativo varonil de fútbol soccer, habrá sido en el 2001, que fue cuando, 2001 o 2002, por haber ganado la medalla. Y con 2002. 2001 o 2002, pero también porque era pateador del equipo de fútbol americano. Pero en realidad se lo dieron más bien por lo del fútbol soccer. Lo de haber sido pateador fue aparte, ¿no? Destacó sin duda más dentro del fútbol la Sí, asociación. Pues es el momento en el que coincides con un cuate que hasta la fecha hoy es tu brazo derecho dentro del equipo y en el equipo en aquellos años del 2001, pues un gol de Carlitos García fue el que les dio la medalla de oro allí en Veracruz, ¿no? es correcto. Y amigos me Sí, supongo que son para toda la vida de esa generación, Quique. sí, definitivamente. Curioso, con Charlie, él llega en diciembre del 99, porque ya luego lo platicamos, y yo llego en enero, llego poco tiempo después, en enero del 2000. Entonces, en los interescuadras, el profesor Calderón siempre ponía al equipo base, ¿no?, que ya tenía. Entonces me tocaba jugar al principio con Charlie y con los demás muchachos que estábamos ahí en la búsqueda de pertenecer o ganarse un lugar con el equipo. En Pumitas él también era monitor y él se apellida García, yo Gómez, y estaba también en la misma categoría, entonces casi siempre nos programaban en el mismo espacio. Entonces coincidimos mucho desde allí con Charlie, ¿no? Y bueno, evidentemente él hace el gol en esta final, estuvimos jugando ahí juntos, y bueno, pues sí, ahora por cuestiones, estando en femenil, él también iba a venir para ser entrenador auxiliar en femenil, finalmente se decide que no, cuando me envían a mí al varonil, y aquí estamos, ¿no? Afortunadamente es parte del cuerpo técnico del equipo, estamos ahí con Carlos y con René Manrique, y sí, pues mucho basado en la amistad, ¿no? Entonces tenemos una serie de discusiones amistosas frecuentemente. Ya llegaremos en el próximo programa a esta parte en la que dejas de jugar, que la rodilla chafeó, decías, dejas de jugar y cómo se da el brinco para estar del otro lado de la cancha, empezando con el representativo femenil, como ya lo señalaba, siendo auxiliar del profesor Jair Juárez, a quien entrevistamos hace un par de semanas aquí mismo en Semblanzas Deportivas. Y luego, en 2014, tu llegada a la dirección técnica del representativo varonil de fútbol soccer. Ahí le dejamos, mi estimado Quique, porque además ya estamos llegando a la parte final en horario de este programa. Y termino con un par de saludos más. José Antonio Mendoza Silva, saludos al gran profe Enrique Gómez. Karen Anaid, saludos, profe Gómez. Una vez más, Norma Ruth Alonso Gómez dice, graben esta entrevista, please. Es un orgullo para nuestra familia contar con un entrenador. No te preocupes, Norma, estos programas quedan guardados para la eternidad y en el próximo programa seguramente ya podrá estar Luis Bolaños con nosotros. Hay un par de preguntas que al final de la entrevista, le hacemos a todos nuestros invitados que hemos tenido aquí en Semblanzas Deportivas. Como es primera parte de dos, no las haré y nos las reservamos para ese segundo programa. Quédese para que y esté pendiente. Seguramente en un par de semanas, el próximo mes de junio, tendremos nuevamente al profe Enrique Gómez para el final de esta su semblanza deportiva en una segunda parte. Por lo pronto, mi estimado Quique, te agradezco el que hayas aceptado esta charla. Sé que no han sido días fáciles los últimos
y ya en el próximo programa estaremos platicando y ahondando al respecto. Por lo pronto, gracias por haber aceptado la invitación y siempre es un gusto y un privilegio poder hablar contigo. No, muchas gracias por la invitación. Venimos aquí con mucho gusto y un saludo, un abrazo y muchas gracias a todos los que hicieron ahorita algún comentario. Ahorita los tratamos de responder. Muchas gracias, mi buen amigo Rodrigo. Gracias, Quique. No me queda más que agradecer el favor de su atención, agradecerle a los compañeros de comunicación social en el set, lugar donde surge y nace esta señal que a través de la plataforma de Facebook de Deporte UNAM, como lo venimos diciendo de un tiempo para acá, de la UNAM para México y de México para el mundo. Y ya estaremos ahondando de esto a propósito en el siguiente programa, cuando se te pida una de esas respuestas de las últimas dos preguntas. Por hoy es todo, por su atención. Gracias, buenas noches y hasta la próxima.